Bien, bienvenidos a la clase 2. Ahora vamos a ver lo que es el valor verdadero. En sí vamos a entrar a un subtítulo que se llama errores y medidas. Bueno, errores en las medidas. Pero para esto necesitamos definir lo que es el valor verdadero, ¿de acuerdo? Entonces, para definir lo que es el valor verdadero, el concepto mismo. Listo, ahí está. Voy a hacer crecer un ratito la letra. Bien dice, el valor verdadero es el valor que no tiene ningún tipo de error. Es prácticamente teórico. ¿Qué quiere decir que es prácticamente teórico? Que no existe. La vida real es difícil tener el valor verdadero como tal. Bien, en lo general nunca lo sabremos con absoluta exactitud. O sea, nos dice que la realidad no vamos a poder tener un valor verdadero. Solo son estimaciones lo que tenemos y en física prácticamente solo se puede decir estimaciones, ¿ya? Pero son estimaciones que van a la verdad, ¿ya? El valor verdadero se encuentra en un intervalo, ¿de acuerdo? Esto es algo eh, muy interesante, porque si te das cuenta, eh, por ejemplo, si yo quiero que uno tienda a 2, ¿cuántos números tendría que recorrer del uno al 2? Tendría que recorrer al 1,1, tendría que recorrer al 1,2, al 1,3, pero antes de ir del 1,1 al 1,2 tendría que recorrer al 1,11, al 1,12, al 1,13, así tendría que ir recorriendo. Pero del 1,1 al 1. Del 1,11 al 1,12 tendría que recorrer el 1,111, el 1,112. Entonces, si se dan cuenta, los caminos son cada vez más pequeños. Entonces es casi, no podríamos llegar al valor verdadero, ¿sí? Porque entre número y número existe muchos números más. Por lo tanto, cuando tú quieres medir con tu regla, digamos, pa, cero, digamos uno aquí. Y por aquí, digamos, está tu medida. ¿Ya? Tú puedes decir más o menos que es 0, algo. Pero dentro de esto hay pequeños numeritos y dentro de eso hay otros pequeños numeritos y dentro de eso hay pequeños numeritos. Entonces es difícil encontrar el valor verdadero. Por lo tanto, al valor verdadero hay que darle un intervalo. Y mientras se encuentre en ese intervalo, para nosotros es el valor verdadero. Bien, ahora vamos con nuestro subtítulo que dice error. Bien, ¿qué será el error? Pues el error va a ser algo que lo vamos a ver mucho en física. No no en sí como parte del proceso, sino como una parte teórica que vamos a analizar bastante. ¿Qué es el error? Es la diferencia entre un valor medido y, a ver, ahora te vamos a corregir. Es la diferencia entre un valor medido y el valor verdadero. Ya, ahí está. El valor verdadero. Ya. Y puede ser por efecto o por exceso. Muy bien. Entonces, imaginemos lo siguiente. Que mi valor verdadero, ahí está V de verdadero, digamos que es 20 centímetros. No sé, el largo de un hilo es 20 centímetros. Ese es su valor verdadero. Pero yo mido, aquí una medición, con 19 centímetros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo lo veo así, ¿ya? Con mi reglita que mide en centímetros, yo he medido 19. Entonces, resto estos dos, me dice valor medido. ¿Cuál es el que he medido? 19 centímetros. 19 y le resto el verdadero. 19 menos 20 me da 1, pero en realidad me da menos 1 centímetro. ¿Qué quiere decir este negativo? Que el error que yo he cometido al medir mi objeto, o sea, como mi valor verdadero es 20 y yo he medido 19, yo he cometido un error. Y el error es negativo. O sea, prácticamente tenía que llegar a 20, pero solo llegó a 19. Entonces, me falta 1, es menos 1. Por lo tanto, el error es por defecto.
¿Por qué por defecto? Porque me falta. Recuerden que defectos son cosas que faltan. Ahora imaginemos que el valor verdadero es 20, pero el medido es 21 centímetros. Van a copiar, por ejemplo, si acaso los ejemplos. Y bien, restamos. 21, el medido menos el verdadero. 21 menos 20, pues me da 1 centímetro. Aquí ya el valor es positivo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el error es por exceso. Entonces, ¿qué es el error? El error es pues prácticamente la distancia que existe entre lo que he medido y lo que es real, lo que es mi valor verdadero. Puede ser por defecto o puede ser por exceso. Por defecto significaría que me falta, ¿verdad? Me falta algunos centímetros para llegar. Y por exceso, pues me sobró. Tenía que llegar a 20, pero me fui a 21, o sea, me sobró. Eso. Bien, vamos con otro subtítulo. Y este subtítulo se llama Apreciación del instrumento. Muy bien. Alguien me dirá qué es pues, la apreciación del instrumento. Y lo vamos a poner en... Muy bien, ¿qué me dice? Para lograr leer un instrumento debemos conocer su apreciación del instrumento, que es, bueno, aquí, su apreciación. Toma, ¿qué es la unidad mínima de lectura que tiene el instrumento? Bien, la apreciación prácticamente es la unidad mínima en la cual yo puedo medir. Ustedes tienen un instrumento que es muy básico, conocido como la regla. Empieza en 0 centímetros, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 y 1 centímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 y ahí está el otro número. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y pum, 3. Bien, aquí por ejemplo, todas las reglas se miden en centímetros, ¿verdad? De aquí a aquí hay 1 centímetro. Pero la unidad mínima no es esta, ¿ya? No es 1 centímetro, no es este pedacito chiquitito de aquí. Esa es la unidad mínima. Y la unidad mínima de una regla que nosotros conocemos es 1 milímetro. ¿Cuánto vale la distancia de 0 a la primera línea? Pues vale 1 milímetro. Entonces la apreciación de nuestras reglas, por si acaso, bueno, así, es de 1 milímetro. Pero ¿cómo hemos encontrado esta apreciación? Pues fácilmente. Hemos agarrado el primer número de medida con el siguiente número. ¿Se dan cuenta aquí esta diferencia? Diferencia de cantidad. Y bien, entonces, ¿cuánto es la diferencia de cantidad? Pues está avanzando de 1 centímetro en 1 centímetro. Entonces, el avance es 1 centímetro, ¿ya? Porque desde aquí hasta aquí es 1 centímetro. De aquí a aquí es 1 centímetro. De aquí a aquí es 1 centímetro. Y muy bien, y aquí tengo lo que es divisiones. Y chiquito, vamos a hacer número de divisiones. ¿Cuántas divisiones hay? Pues contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Era obvio que iban a ser 10 divisiones. Ya, por lo tanto, aquí hay 10 divisiones. La precesión prácticamente es la diferencia de la cantidad mínima. Aquí fíjense las cantidades. Uno es 1 centímetro dividido entre el número de divisiones. Entonces esto me sale 0,1 centímetros y esto con conversiones es 1 milímetro. Ya, recuerden que 0,1 centímetros es 1 milímetro. Por lo tanto, la apreciación del instrumento o es 0,1 centímetros o es 1 milímetro. En este caso de las reglas, sí, vamos a decir pues 1 milímetro. Pero ¿qué pasa con instrumentos, por ejemplo, que es el voltímetro?
El volímetro empieza en 0, se va a 120 y nos vemos a 240. Y de paso tiene 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 sí. 1, 2, 3. Y tiene 4 divisiones. 1, 2, 3, 4 divisiones. ¿Ya? En este caso, ¿cuál sería la apreciación? La apreciación, por ejemplo, para este instrumento, que es un voltímetro y existe en la vida real, digamos, tiene, bueno, al voltaje no le interesan las cantidades pequeñas, o en este caso, solo le interesan las cantidades aproximadas y por esa razón tenía un voltímetro así, ¿ya? Bien, imaginemos que necesitamos encontrar la apreciación, o sea, necesitamos encontrar este valorcito de aquí. ¿Cuánto valdrá este paso de aquí? Esa es mi apreciación. Bien, entonces yo sé que tengo que calcular la diferencia entre mis números, que sería 0 a 120, de 0 a 120, pues son 120. Si se dan cuenta, también es la presión de aquí a aquí. Mayormente los instrumentos de medida tienen que tener esa característica, que van subiendo a un ritmo constante. En este caso, 120 es el cambio. ¿Cuántas divisiones hay? Del cambio es 1, 2, 3, 4. 4 divisiones. Vamos a hacer 4, 120. Entre 4 es 30 voltios. Quiere decir que la primera división es 30 voltios, la siguiente es 60 voltios, la siguiente es 90 voltios y llegamos a 120 voltios. Le sumamos más 30, me va a dar 150 voltios y así. Sucesivamente, mi apreciación está yendo de 30 voltios en 30 voltios. No siempre llega, como en este caso, de la regla de 0,1 y demás. Entonces, ¿cómo encuentro la apreciación? Veo de cuánto en cuánto mis números están saltando. ¿Ya? Aquí 0, 120, 100, 240, está saltando de 120 en 120. Y le divido entre las divisiones. Así se encuentra la apreciación de forma muy sencilla. Bien, vamos a ver ahora los tipos de errores que existen. Y en realidad son 3 tipos de errores que vamos a analizar. Error sistemático. Primero, ¿ya? Y alguien me puede decir qué es el error sistemático. Vamos aquí. Uy, no crecer. Eh, el error sistemático es un error que no se puede eliminar por completo, ¿ya? Entonces, el error sistemático tal vez nos salte de vez en cuando, pero sí se puede reducir, por lo tanto, se puede controlar. No se puede eliminar, pero se puede controlar. Es como la gripe o el resfriado, digamos, o sea, no lo puedes eliminar. Todos nos vamos a resfriar tarde o temprano, pero lo podemos reducir. O como lo del COVID, no se puede eliminar, pero lo podemos reducir. Tiene que ser un error muy pequeño y depende de mucho de los instrumentos y el entorno en que nos encontremos. Por ejemplo, podemos hacer una medición en un día caluroso, podemos hacer una medición en un día frío. No podemos controlar el tiempo, pero podemos más o menos ver qué días tienen los climas parecidos, ¿ya? Puede que el clima afecte mi experimento, no sabemos. Eso pasa cuando yo quiero medir metales. ¿Ya? Cuando yo mido metales, en un día caluroso esto puede medir 19,01. En un día frío esto puede medir 19,055, digamos. Entonces ya varía bastante el valorcito. O incluso puede, no, si es frío, entonces tiene que ser más pequeño que 0,1, 0,005. Entonces, el error sistemático, como no puedo controlar el clima y es bien difícil controlar el ambiente, tendría que poner un ambiente constante en temperatura, pero aún así variaría. Hasta incluso nuestros instrumentos nos fallarían, porque si tú tienes un reloj, el reloj va a tender a retrasarse. Van a ver que un reloj que se retrasa más rápido, han debido ver relojes que se adelantan, se atrasan, y es toda una locura. Entonces, la apreciación de un instrumento varía dependiendo también al instrumento. Tiene errores, ¿ya? Los instrumentos tienen errores, pequeños errores. El entorno nos hace cometer errores y todo eso se llama error sistemático. Bien,
Vamos a ir a error aleatorio. Ojo, el error sistemático tiene que ser tan pequeño, o sea, tengo que intentar controlar el sistema, aunque no pueda, porque no puedo eliminarlo por completo, pero puedo controlar lo más que pueda. Y mis instrumentos, que tampoco le puedo dar toda la precisión, porque nunca lo voy a encontrar el valor verdadero. Recuerden que el valor verdadero es teórico. Por lo tanto, no voy a tener nunca un instrumento que me dé el valor verdadero. Solo me va a dar aproximaciones. Bien, error aleatorio. Un error son errores que ocurren al azar, desordenadamente en el proceso de medición. Como no se pueden anticipar, el tratamiento de errores es de forma estadística. Algo que resaltar en aleatorio es que estos errores no se pueden eliminar ni tampoco controlar, porque es al azar. No son controlables. El sistemático sí lo puedo controlar, pero el aleatorio no. No lo puedo dar un ejemplo porque el aleatorio puede ocurrir simplemente porque así es, ¿ya? Es aleatorio. El universo, por alguna razón, tiene algo de aleatoriedad, ¿ya? Ocurren errores porque sí, o sea, le dio gana al universo cometer un error. Entonces, hay mucho error aleatorio. Pero es tan pequeño este error aleatorio que con estadística lo podemos analizar, ¿ya? Y podemos encontrar más o menos el valor verdadero aproximado y como que lo podemos eliminar con estadística, o sea, con un procedimiento matemático. Y bien, vamos a ir con el otro que es error grueso. Grueso o fortuito en algunos casos se llama, o grande también. ¿Ya? ¿Qué son estos errores? Son aquellos, ¿ya? Que comete el experimentador, ¿sí? Comete el experimentador. ¿Por qué razones? Por desinformación o simplemente un descuido. ¿Alguien me puede decir cómo es esto? Cuando tú no sabes una fórmula física y quieres demostrar, no sé, quieres medir algo y te equivocas. Por ejemplo, muchos se equivocan en cuanto a presentarme el resultado. Distancia es igual a 10 segundos, digamos. ¿Cuándo distancia se mide en segundos? No se puede. Entonces ya has cometido un error y es un error muy grande, muy fuerte, es un grueso. ¿Cómo puedes confundir segundos con distancia? Entonces, es por falta de información. Es porque el experimentador no está capacitado para hacer el experimento. Por lo tanto, va a cometer errores gruesos y son errores humanos. ¿Ya? Por este caso. Otro subtítulo, vamos a ponerlo. Valor verdadero como promedio. Imaginemos que yo hago la medición, no sé, de un lápiz y me sale que es 10 centímetros en la primera medición. Vuelvo a hacer la medición, digo, no, creo que es centímetros. Y vuelvo a hacer la medición y digo, no, creo que es 9 centímetros. O sea, está entre 10, 11, 9. Y por lo tanto, no sé cuál es el valor verdadero. Puede ser 10, puede ser 11, puede ser 9. La matemática me dice lo siguiente. Yo promedio, aquí vamos a poner promedio los datos. Ahora, ¿cómo se promedia? Pues sumas todos los datos que has medido. Esto se hace en laboratorio. Y lo divide por la cantidad de datos. 10, 9, eso es un dato, dos datos, tres datos. Son tres datos, dividido entre tres. Si tú metes esto a la calculadora, te va a dar 10 centímetros. Por lo tanto, este valorcito, el promedio, como ya saca el promedio, cuando ustedes se aplazan igual mayormente sacan el promedio. Entonces, ese promedio es mi valor verdadero. Para este tema, el promedio va a ser un valor verdadero. Bien. Cuando ya está analizado esto, el promedio es un valor verdadero, me puedo saltar a lo que es el error absoluto. Creo que con esto terminamos este tema. Creo que va a ser cortito el video. Lleva ni 20 minutos, o sea, ni 30 minutos. Entonces, pero si se han dado cuenta, tiene mucha teoría. Así que la clase presencial, ufa, vamos a tener que hacer ejercicios de apreciación, de
diferencia de errores para identificar si es un error por exceso o por defecto, ¿ya? Vamos a también que sacar el valor verdadero cuando yo mida bastantes datos y de paso vamos a sacar el error absoluto. Aunque existe bastantes formas de hallar el error absoluto, ¿ya? Eh, sí, es larguito para hallar el error. Solo lo vamos a definir en esta clase. Bien, es muy largo el error. Ya. Error absoluto. Hay que hacer las letras y les digo así. Es la marca, el intervalo, es el que marca el intervalo cuyo valor centralizado se encuentra el valor verdadero. Este error no es de valor negativo, siempre será positivo. Entonces aquí hay una parte teórica que debemos comprender muy bien. El error absoluto no es negativo, siempre es positivo. Pero como se encuentra en un dato o nos indica un intervalo, quiere decir que mi valor verdadero, digamos que es 2, entonces le tengo que dar el intervalo. Digamos que es 1. Aunque para que se me entienda mejor, vamos a poner aquí 2,2 más menos 0,1 centímetro. Bueno, centímetro aquí ya no importa. Al final lo ponemos centímetro aquí y ya sabemos que eso es pertenece aquí y pertenece aquí. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que puedo puede que mi valor mida 2,3, o sea, sumando 0,1. O puede que mida 2,1, restando 0,1. Estaría entre más o menos este valor. La mitad de ese valor sería esto. Entonces, ese es el promedio. Y el intervalo en donde se encuentra mi valor verdadero o el promedio, a esto se le llama error absoluto. Este de aquí. Ahora, el error absoluto puede ser positivo o negativo. Falso. El error absoluto siempre va a ser positivo. ¿Ya? En otras palabras, para esto yo voy a usar dos líneas. Quit, quit. ¿Qué quiere decir absoluto? Cuando yo tengo un número, digamos 4 menos 2 me da igual a, aquí mi línea absoluta 2, y esto lo represento como 2. ¿Qué quiere decir? Que lo absoluto, que son estas dos líneas, en matemática por si acaso absoluto se ponen igual a estas dos líneas. Absoluto lo convierte todo en positivo. Ahora imaginemos al revés, 2 menos 4. Esto va a ser igual a 2 líneas menos 2. Pero el valor absoluto lo vuelve positivo. 2. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hace el absoluto? Absoluto vuelve todo positivo. ¿Y por qué es necesario que mi error, por ejemplo, que antes yo lo consideraba por exceso o por defecto, si se han dado cuenta en el ejemplo de arriba, aquí, aquí miren, fíjense, error por defecto, error por exceso. O sea, el error sí se puede ser por defecto o por exceso, por el análisis. O sea, me faltó un centímetro, me sobró un centímetro, pero el error absoluto no le interesa eso. El error absoluto prácticamente es un error que siempre es positivo y que pongo un más y un menos, no porque sea negativo, sino porque está dentro de un intervalo. ¿Ya? Y el error absoluto me da como alusión, por si acaso esto es muy importante, que el error siempre va a crecer. ¿Ya? Siempre va a crecer. Sea que yo haya cometido error por exceso y después haya cometido un error por exceso, por defecto, ¿ya? Esto no me garantiza que este negativo y este positivo, me faltó un centímetro antes y ahora me sobró un centímetro antes. Entonces, como que los igualo y se vuelve en cero. Entonces, tengo cero error con 20 centímetros. Falso. ¿Por qué razones? Porque el error absoluto no tiene signo. Por lo tanto, el error siempre va a ir sumando. Ya que cometas un error por defecto o por exceso, tu error va a seguir creciendo. No hay eso como que un bien cura un mal, no hay tal.
Si hiciste algo malo, va a seguir creciendo. Si hiciste algo menos bien, va a seguir creciendo. El error siempre crece, siempre es positivo, siempre se suma, nunca se rebaja. Por lo tanto, hasta aquí vamos a llegar a nuestro temita de hoy y vamos en la clase práctica a hacer ejercicio.